Buenos días. Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones Carbono, Neutralidad y Negocios Sostenibles en el marco de la COP25, organizado por SOFOFA, Consejo Minero, País Circular y el Earth Center de la Universidad Adolfo Ibáñez. El paradigma de desarrollo está cambiando. El uso de las energías fósiles ya no será más el motor del crecimiento. El mundo va hacia economías bajas en carbono y sustentables. Esta es una ola que ya llegó, es una ola a la cual o nos subimos o nos quedamos abajo. Como país podemos, en este nuevo contexto, liderar o ser seguidores. Al liderar se abren oportunidades que, aprovechadas a tiempo, pueden ser los nuevos motores de la economía nacional, regional y mundial. El ser seguidor, por cierto, conlleva riesgos de perder oportunidades, de quedar fuera de los mercados a los cuales estamos acostumbrados a participar. Chile ha dado una primera señal de querer ser líder. Se unió al selecto grupo de los países que han declarado querer ser carbono neutrales el 2050. Y digo declarado con intención. Hemos declarado querer ser carbono neutrales. Ahora hay que hacerlo realidad. El norte está fijado. ¿Cómo lo viabilizamos? ¿Cómo serán los nuevos negocios, las nuevas tecnologías disruptivas en las que basaremos el logro de este objetivo? Esa es la inquietud que nos motiva en este ciclo conversatorio. No nos vamos a concentrar en la ciencia, no nos vamos a concentrar en las preguntas por ahora de cuáles son específicamente las barreras, sino que cómo vemos a Chile el 2050 en este nuevo mundo. ¿Qué estamos haciendo hoy día? ¿Qué necesitamos seguir haciendo para llegar a ese futuro el 2050? Específicamente, el propósito de estos conversatorios es responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio que se abren en el nuevo paradigma de desarrollo carbono neutral? Y hemos pedido a nuestros expositores que se sitúen en aquello. Vale decir, mirando lo que viene, ¿cuáles son las nuevas oportunidades de negocio? ¿Por qué? Porque dado el norte, finalmente la única forma de que sea viable el cambio es que sean oportunidades de negocio para quienes hoy día y a futuro van a estar produciendo. ¿Y cuáles son los temas elegidos en este ciclo conversatorio? Aquí permítanme que mi de formación académica, ingenieril y economista que tome importancia. Vamos a ver un gráfico. La carbono neutralidad en Chile, este es un ejercicio hecho por el Ministerio de Energía, uno de tantos, pero es un ejercicio muy útil para lo que voy a graficar. Un ejercicio que nos permite preguntarnos cómo logramos la carbono neutralidad al 2050 en Chile. Hoy día, esto es un gráfico en el que están las emisiones de CO2 desde hoy día hasta el 2050, y aquí tenemos las unidades, más o menos 100 millones de toneladas al año, o el año 2016-17. La línea roja son las emisiones, esta línea que va acá, y en verde lo que capturamos, lo que absorbemos, ¿no es cierto?, gracias a nuestros bosques. Por lo tanto, Chile, si bien en el neto, emite casi un poco más de 100 millones de toneladas, en el neto, como absorbe una determinada cantidad, emite en el neto 60 millones. ¿Y cómo se logra la carbono neutralidad? Dado que estas emisiones van a aumentar si no hacemos nada. Esto es lo que nos está diciendo. Vamos a pasar de 100 millones a 160, 170 millones de toneladas al año. ¿Cómo se pueden evitar? Bueno, ese es el motivo de nuestro conversatorio. Una primera es a través de la energía. El primer conversatorio que veremos hoy día. A través de la energías renovables, retiro de centrales a carbón, este es el rol que cumplen.
gracias a la energía renovable vamos a poder reducir esta línea roja acá, gracias a las retiros centrales vamos a poder reducir otro poco más. Gracias después... Perdón. No se escucha, ahora se escucha, disculpen. Lo que estaba diciendo básicamente es que gracias a las energías renovables vamos a poder bajar hasta acá. Gracias a la energía, al retiro de centrales a carbón, este ejercicio indica que vamos a poder reducir otro poco más. Después tenemos electrificación térmica, tenemos electrificación motriz, que tienen otro efecto que está por acá. En total, cerca de un 35, un 40% total de las reducciones podrían venir del sector energía. Por lo tanto, ¿qué negocios va a haber que desarrollar y se viabilizan gracias, ¿no es cierto?, a la declaración de carbono de neutralidad? Es una primera pregunta en el sector energía. Después tenemos las compensaciones. Hay sectores que no van a tener obligaciones de reducción, pero igual pueden reducir y ayudar a otros sectores a reducir sus emisiones. Estas son las compensaciones que aparecen acá. Y por otro lado, los bosques capturan una determinada cantidad. ¿Cómo nos aseguramos que las compensaciones y los bosques cumplan ese rol necesario para llegar, ojo, a la carbono neutralidad? Estamos acá, gracias a todas estas medidas vamos a poder reducir emisiones hasta por acá, y gracias a las compensaciones y al sumidero de bosque vamos a poder llegar a cero, que es lo que andamos buscando lograr. ¿Okay? La energía tiene un rol, las compensaciones tienen un rol, el transporte tiene un rol, la electromovilidad tiene un rol que se ve acá, reflejado en la cantidad. El hidrógeno y electrificación. El hidrógeno tiene un rol doble, ¿no? Tiene un rol, obviamente habrán vehículos a hidrógeno, en particular en la minería, por ejemplo, pero además Chile, al producir energía barata solar, podrá generar hidrógeno que podrá exportar al mundo. Es una nueva oportunidad de negocio que se abre. Transporte, y hay nuevas líneas de metro. Todos aportan. Circularidad. El cambio en la forma de hacer las cosas es un cuarto eje fundamental para lograr la economía baja en carbono y la sustentabilidad. La circularidad, entonces, se refiere en este caso a generación distribuida, ley de eficiencia energética, en fin, un conjunto de temas relacionados con la calefacción distrital y geotermal. Todo esto lo podemos incluir dentro de la idea de circularidad. Entonces, gracias a acciones en estos 4 grandes líneas, vamos a poder, 4 grandes ejes, vamos a poder cumplir, de acuerdo a este ejercicio, con la meta que andamos buscando. Y por último, ¿qué es lo que viabiliza todo esto? Las finanzas climáticas, finanzas verdes, el nombre que le quieran dar. Y esos son los 5 ciclos a los que los invitamos, y vamos a partir hoy día con el de energía. Energía, compensaciones, transporte, circularidad y finanzas son los 5 temas que vamos a tocar de aquí a la COP. El último, de hecho, se va a hacer en la COP en diciembre. Hecho entonces este marco general, quiero invitar a este escenario a dar un saludo a quienes hicieron posible realizar este evento. Invito en primer lugar a Harold Bayer, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El desafío de tener un país y quizás un planeta carbono neutral, es decir, tener emisiones netas de dióxido de carbono iguales a cero, es central para la generación que está viviendo el siglo XXI. Por supuesto, es mucho más importante para las generaciones que vienen, pero somos nosotros los que podemos hacer esta transformación. Los costos de no lograrlo son demasiado elevados para la humanidad. Hay que reducir las emisiones y aumentar la capacidad de retirar desde la atmósfera este dióxido de carbono. Ahora, Chile no es un gran jugador en la emisión de gases invernaderos, pero quizás por ello mismo tiene la posibilidad de convertirse en un centro de ensayo de error de tecnologías y políticas eficientes y efectivas para contribuir a soluciones creativas para enfrentar estos problemas. Y en este desafío, el trabajo mancomunado entre gobierno, ONG, empresas y universidades, ciertamente que es bienvenido. Y eso es un poquito lo que se está viendo hoy día. Aquí hay representantes
de empresas, hay representantes de ONG, representantes de universidades y también nos acompaña el subsecretario de Energía. De Minería, perdón. Es que cambian tan rápido que... Y ciertamente, ¿no es cierto?, el espacio de conversación, la participación de todos ustedes enriquece estos diálogos, estos conversatorios. Raúl mostraba un gráfico y esto es tan dinámico que ya ese gráfico quedó desactualizado en algunas dimensiones. La electromovilidad parece que va a ser mucho más importante de lo que refleja ese gráfico y esta estimación se hizo hace 4 o 5 años atrás. Eso da una tremenda oportunidad para poder, ¿no es cierto?, convertir Chile en una suerte de laboratorio donde las empresas, las políticas públicas, las universidades contribuyan realmente a lograr que Chile y el mundo sea un lugar carbono neutral. Esa es la invitación, de nuevo, desde el punto de vista de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un agrado compartir con estos partners y les damos las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Invito ahora a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecer al señor subsecretario de Minería que haya aceptado esta invitación, pero además fue de Energía y antes de Medio Ambiente, con lo cual creo que su currículum más que justifica su presencia en este caso, sobre todo por el tema que vamos a tratar. Quiero agradecer a los demás panelistas que van a contribuir a una conversación tremendamente interesante. La realización de la COP en Chile ha generado evidentemente una preocupación adicional a la normal sobre los temas ambientales y sobre todo sobre la emisión de gases de efecto invernadero y también sobre la descarbonización en concreto, qué es, en qué consiste, cuáles son las metas que nos vamos a poner. Y de verdad con la SOFOFA venimos pensando hace mucho rato que a propósito de la COP25 podían existir 2 o 3 actitudes distintas, y una de ellas, que es a la cual nos hemos querido sumar, era participar activamente para darle contenido y tratar de salirnos de los lugares comunes, de las frases hechas y de las discusiones de pocos caracteres, a unas discusiones más profundas que permitan saber de verdad qué significa, cuál es el exacto contenido del cambio climático, cuál es el alcance, cómo nos vamos a ver afectados y de qué manera nosotros podemos contribuir a que haya un menor impacto en el medio ambiente y cómo nos podemos adaptar al mismo. Todos estos son desafíos que requieren conversaciones bastante serias y que por rato se abandona en la discusión pública. Sobre todo nos vemos arriesgados a tener decisiones vinculadas con políticas públicas que en el largo plazo le van a costar carísimas a Chile sin que hayamos tenido una conversación seria y profunda sobre cómo debe hacerse, por qué debe hacerse, cuándo debe hacerse y sobre todo cómo debe pagarse o financiarse. Esta es una tremenda oportunidad y en eso nos hemos embarcado para discutir en estas 5 sesiones sobre 5 temas que tienen mucho contenido, mucho que ver y gran impacto en el desarrollo del contenido de la COP y sobre todo de los compromisos que va a adquirir Chile en el largo plazo. Quiero agradecer especialmente a Pablo Badenier, quien a través de País Circular fue quien promovió esta iniciativa en sus orígenes. Quiero agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez por haberse sumado rápidamente. Creo que es un partner académico inmejorable por su prestigio y por su aporte en ese sentido. Quiero agradecer, por supuesto, a la SOFOFA y a Bernardo Larraín, su presidente, por acogernos en su casa y por haberse también sumado rápidamente a esta iniciativa. Quiero agradecer a Tomás y a Jorge, quienes hoy día van a tener, espero, un intercambio de opiniones interesantísimos sobre uno de estos pilares. Muchísimas gracias por estar aquí, reitero ese agradecimiento y me permito terminar con un solo mensaje. La verdad que el cambio climático requiere tomar una serie de medidas que son importantes para el país, muchas de las cuales, como la electromovilidad, el cambio en nuestra matriz productiva, requiere necesariamente de que tengamos en consideración 3 aspectos del desarrollo sostenible. Uno es el cuidado del medio ambiente, no cabe ninguna duda,
Pero junto con el cuidado del medio ambiente, para que exista desarrollo sostenible, tienen que existir otras dos cosas. Uno, crecimiento económico, y otro, desarrollo social. Cuando nos olvidamos de una cualquiera de estas tres patas de la mesa, el desarrollo lamentablemente no es sostenible. Muchas gracias. Finalmente, invito a dar un saludo a Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Agradezco también a Pablo Badenier por la iniciativa, también socio de este encuentro, a Harald de la Universidad, a Ricardo Irarrázaval, Joaquín Villarino, los expositores que nos acompañaron hoy día. En SOFOFA queremos decirlo con mucha claridad, apoyamos la ambición climática, apoyamos esta meta ambiciosa de carbono neutralidad al 2050, porque se ha dicho en el fondo que el mundo empresarial tiene distintas posiciones al respecto. Pero también vemos con mucha preocupación que la retórica, por así decirlo, de la meta, que no deja de ser retórica si solamente nos quedamos en ella, nuble o básicamente desplace discusiones relevantes, como es desarrollar una estrategia país de acción climática que sea el marco general para acciones climáticas costo eficientes que tengamos que emprender para cumplir la meta. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de ser sede de la COP25, pero si no le metemos contenido a la discusión, puede haber también un gran riesgo y una gran amenaza. Y creo que este ciclo, por supuesto que es una gran oportunidad para lo segundo, para meterle contenido, para meter discusiones, para entrar en tensiones incluso, zanjar diferencias que están vigentes, digamos, y que son fundamentales para realmente tener una estrategia país seria, sustentada en evidencia, sustentada en análisis técnico. Y permítanme mencionar algunas de estas tensiones o controversias o incoherencias que tenemos en este país. La primera, ¿no es cierto? Se habla mucho de que el tema principal de la COP25 será discutir y acordar, ojalá, el famoso libro de reglas del artículo 6, que básicamente tiene el objetivo final de que ojalá hubiera un solo mercado de carbono para que haya un solo precio para este commodity, ¿no? Y la verdad que para cuando uno piensa en ese objetivo, también uno debe vincularlo con la meta que nos queremos, o la actualización de la meta, de estas metas nacionalmente determinadas, que también tenemos que hacer en los próximos meses. Y me parece que está muy vinculado lo uno con lo otro, porque si la estrategia es, por ejemplo, ser exportadores de reducciones de emisiones, porque tenemos un potencial tremendo en nuestros bosques, en nuestra energía renovable, bueno, obviamente eso incide en la meta, porque solamente serán consideradas en el mercado internacional aquellas acciones climáticas que excedan la meta que se puso el país. Entonces a ratos vemos en el fondo que se antepone la meta y no tenemos una estrategia de desarrollo previa que defina, por ejemplo, si queremos ser un actor relevante, exportador de reducción de emisiones, lo cual claramente condiciona la meta que nos pongamos. Entonces esa es una primera provocación que quiero hacer. Otras provocaciones que creo que hay que cuando hablamos de qué oportunidades de negocio sustentables pueden surgir de esto, bueno, previamente tenemos que zanjar ciertas discusiones regulatorias innegablemente. Cuando nos llenamos la boca, ¿no es cierto?, y celebramos justamente la electromovilidad y 100 buses eléctricos en el transporte público de Santiago, bueno, al mismo tiempo no miramos de frente los enormes privilegios que tiene hoy día el transporte con diésel que nunca hemos sido capaces de enfrentar. Si no somos capaces de enfrentar esas asimetrías regulatorias tributarias que tiene el transporte con diésel en el contexto de la COP25, ¿cuánto lo vamos a hacer? Siempre está la excusa, ¿no es cierto?, que no es posible políticamente. Finalmente el proceso político nunca da el ancho en responder ese desafío que es una vergüenza. No puede ser que un bus a gas natural pague un 60% más de impuesto específico que un bus a diésel. Eso no puede ser en el contexto de una COP25. Y tenemos que enfrentarlo. Y si no lo enfrentamos ahora en el contexto de este gran foro climático, no sé cuándo lo vamos a enfrentar. Y cuando hablo de gas natural, también tenemos que hablar de que tan importante como los destinos. Muchas veces nos concentramos en el destino final. El 2050 seremos 100% transporte eléctrico. Pero las transiciones son casi más relevantes que los destinos finales. Y el gas natural va a ser un componente esencial de esa transición, y lo ha sido en Estados Unidos. El año que más se redujo las emisiones de gas de efecto invernadero en el mundo fue cuando explotó el uso del shale gas en Estados Unidos. Es una primera provocación. La primera era, ¿no es cierto?, el artículo 6, la segunda esta contradicción que tenemos en Chile de llenar la boca por la electromovilidad y no enfrentar el tema de los privilegios tributarios que tiene el transporte el combustible más ineficiente y más contaminante como es el diésel. Segunda incoherencia. Mientras con orgullo y legítimamente celebramos el enorme potencial que tiene Chile en energías renovables de base variable, solar, eólica, no queremos mirar de frente
el que día a día, entre 6 y 11 de la noche, se pongan en marcha motores diésel, como nos mostró el caso ESAL. El caso ESAL, esa empresa, en el fondo, y justificadamente, porque tienen que cortar punta, en fin, bla, 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 porque en esas horas del día hay costos marginales más altos. Bueno, hay muchas empresas que están echando a andar motores diéseles ineficientes, viejos, contaminantes, y no lo queremos ver eso. Y la contradicción se profundiza cuando sabemos que hoy día en Chile hay señales regulatorias para seguir instalando motores diésel, en circunstancias que hay creo que más de 5.000 megas instalados, un exceso de capacidad, pero hay más señales regulatorias para instalar motores diésel que para instalar generación renovable de base continua que otorga respaldo y almacenaje, o para instalar baterías, hidroelectricidad, geotermia, biomasa, termosolar, que son fuentes de generación que hoy día el mercado no la está apreciando, porque la regulación no establece incentivos para que se pongan esas fuentes. Entonces, nuevamente, una gran contradicción. Tenemos un gran potencial de energías renovables, por supuesto, de base continua, pero también requerimos fuentes renovables de otras características, almacenaje, baterías, para que no tengamos que estar echando a andar motores diésel entre 6 y 11 de la noche. Y insisto, hoy día la regulación incentiva más, porque hemos visto hoy día que se están instalando nuevos motores diésel en el país, en circunstancias que no se puede instalar una termosolar, una biomasa, una hidroeléctrica o incluso, volviendo a las transiciones, una central a gas natural, porque no hay señales de precio para ello. Tercera incoherencia, mientras sabemos que nuestros bosques son un enorme potencial de sumidero de gases de efecto invernadero, estamos completamente detenidos en una discusión completamente, no sé cómo llamarla, pero básicamente esta discusión de si las plantaciones que vamos a seguir haciendo serán solamente de bosque nativo o combinadas con especies exóticas. Y tenemos 3 millones de hectáreas que se están erosionando, que no tienen ningún uso alternativo, que solamente pueden ser forestadas con una combinación de bosques nativos y bosques exóticos. Y la discusión que tenemos en Chile nos inhibe de emprender ese camino. Otra contradicción e incoherencia. Finalmente, la minería. La minería es protagonista de la electromovilidad. La electromovilidad va a ser protagonista de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, sin embargo, hay, ¿no es cierto?, discusiones legislativas en Chile que finalmente impiden o podrían impedir el desarrollo de parte importante de las reservas mineras que están en la zona central, cerca, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, glaciares. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un llamado, digamos, de enfrentar tensiones, de enfrentar estas incoherencias con contenido, con sustento técnico, y no quedarnos en la retórica de la meta de la carbono neutralidad, porque esa retórica, finalmente, ¿qué puede ocurrir? Si nos quedamos en ella, el espacio que se va a generar para activar este debate climático se va a llenar con malas políticas públicas. Joaquín lo dijo en una entrevista hace algunas semanas. Tendremos un legado, tenemos una muy buena oportunidad de foto con acciones anecdóticas, como los 100 buses eléctricos para el transporte público, y dejaremos un legado de malas políticas públicas, un legado de un debate que no va a estar con suficiente sustento técnico, con suficiente evidencia científica. Por eso es tan relevante este ciclo de conversaciones a través del cual queremos nutrir este debate con evidencia, con ciencia, con conocimiento técnico y con experiencia de los sectores empresariales que están, en el fondo, que son los principales responsables de enfrentar el desafío de llegar a esa carbono neutralidad. Muchas gracias. Bueno, les agradezco por sus palabras introductorias y por haber subido un poquito la temperatura en la sala. Que me parece muy bien. Entonces ahora vamos a dar paso al primer ciclo conversatorio, que es el rol de la energía en un Chile carbono neutral, nuevas oportunidades de negocio sostenible. Ya hemos explicado que el objetivo fundamental, tal como indica su nombre, es identificar cuáles son las oportunidades que Chile tiene en el largo plazo, que tiene que hacer hoy día, que estamos haciendo para hacernos cargo y aprovechar esta oportunidad y levantar también algunos de los temas, ¿no es cierto?, que Bernardo acaba de explicitar tan claramente. Voy a ir nombrando a nuestros expositores y mientras los nombres, que por favor pasen adelante para sentarse acá, ¿no? Primero, quiero invitar a Ricardo Irarrázaval Sánchez. Dice aquí Ricardo Irarrázaval Díaz. ¿Cuál es? ¿Sánchez? Sánchez, correcto. El Díaz no sé quién es. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica. Durante el primer gobierno del presidente, y de aquí el enredo, Sebastián Piñera, asumió como subsecretario de Medio Ambiente, luego como director del Servicio de Evaluación Ambiental, entre marzo del 2018 y julio del 2019 fue subsecretario de Energía, y actualmente ejerce como subsecretario de Minería. La verdad es que es un privilegio
tener a Ricardo con nosotros, porque dudo que haya alguien en Chile que tenga la visión que él tiene respecto de el tema que nos convoca hoy día, que es el tema energético y la neutralidad. Jorge Gómez Díaz, adelante por favor. Es ingeniero civil en minas de la Universidad de Atacama, cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria minera. En diciembre del 2012 asumió como presidente ejecutivo de Collahuasi. Además, es director de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, desde el año 2016 y presidente del directorio del Consejo Minero desde julio del 2017. También es miembro de la Comisión de Productividad de la CPC y director de la Federación de Rodeo de Chile. Bienvenido. Tomás Keller Lipold, adelante por favor. Es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y MBA de la Universidad de Chicago. Durante sus casi 20 años de experiencia profesional se ha desempeñado principalmente en las áreas de finanzas y gerencia general de empresas vinculadas al sector de los recursos naturales. Desde octubre del año 2014 se desempeña como gerente general de la empresa Colbún S.A., una de las principales generadoras eléctricas de Chile. Previamente ejerció los cargos de presidente ejecutivo y vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, diversos cargos en el Grupo Shell y como presidente ejecutivo de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Es un panel de lujo para las preguntas difíciles que tenemos. Finalmente, el formato en que vamos a trabajar es que se le va a pedir a cada uno de los expositores, ¿no es cierto?, presentar durante un determinado tiempo y vamos a tener una moderación que va a estar a cargo de Macarena Montané, quien es académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, experta en temas termosolares, y ella va a ser la que va a guiar la conversación y las preguntas específicas. Entonces, con esto dejo... ¿Sí? Perdonen. Macarena entonces va a hacer la invitación a cada uno de nuestros panelistas y sobre todo, ¿no es cierto?, les va a controlar el tiempo para que no se nos pase la mañana en este tema tan interesante. Gracias. ¿Aló? Hola. Bueno, muchas gracias Raúl por la introducción. Muchas gracias a nuestros queridos invitados. Como bien Raúl decía, vamos a darle 10 minutos a cada uno para hacer una pequeña introducción sobre distintos temas, obviamente. Y cuando les queden 2 minutos les voy a hacer una pequeña señal, ¿ya? Para que vayan cerrando. Entonces, partiendo con Ricardo Irarrázaval, ¿quién mejor que él para darnos una visión sobre estos temas? Entonces, quisiéramos que nos hablara sobre cuál es el rol que juega la energía en el logro de la carbono neutralidad. ¿Qué estamos haciendo hoy para que el sector energía aporte efectivamente a la carbono neutralidad? Así como también cuáles son las oportunidades de desarrollo que se vislumbran para Chile con este nuevo paradigma. ¿Ya? Muy bien, pues muchas gracias Macarena, muchas gracias a la COFA, Consejo Minero, a la universidad, también a Pablo por invitarme. Yo también un saludo a los panelistas. Quizás resulta interesante entender cómo de alguna manera, en algún momento específico de este año, se instaló la idea de la carbono neutralidad, porque las cosas no salen así como mandrake por obra de magia, sino que en muchos de estos temas hay bastante trabajo previo. Ahora, la verdad de la milanesa es que el concepto nació a partir de otro proceso, que fue el acuerdo voluntario de retiro de las centrales a carbón. Cuando a principios de año volvió Cristóbal de la Maza, que es jefe de la División Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de Energía, volvió su doctorado, empezamos a ver de alguna manera los efectos y la proyección de lo que pueda significar el retiro de las centrales termoeléctricas a carbón. Y empezaron a generar las primeras proyecciones y modelaciones de qué podía significar eso, entendiendo esta meta que nos pone el Acuerdo de París, porque lo del 2050 es por algo, ¿no es cierto? Porque justamente la idea de si tenemos carbono neutralidad para el 2050 a nivel mundial, de alguna manera nos acercamos a la meta
de los 1,5 grados, ¿no es cierto?, desde la época preindustrial. Entonces, en ese contexto, y un poquito un carro que lo empezó a tirar, ¿no es cierto?, lo que significó el retiro de las centrales a carbón, se empezó a estudiar esta temática. Ahora, una temática que se empezó a estudiar y que partía de un contexto energético chileno bastante particular y quizás muy distinto a contextos energéticos de otros países. ¿Por qué? Porque en Chile, efectivamente, después de lo que significó la sequía, ¿no es cierto?, a finales de los 90 y lo que significó el corte de gas en el 2000, bueno, el panorama energético en Chile cambió. Lo que el 2006 era el 20% de la matriz eléctrica en base a termoeléctrica a carbón, pasó actualmente a ser el 40%. Y además con centrales termoeléctricas bastante nuevas. Entonces le generaba a Chile una circunstancia bastante especial. Ahora, eso de alguna manera también gatilló no solamente una discusión desde el punto de vista ambiental respecto a ese proceso de retiro de las centrales de carbón, sino que, tal como lo decía Joaquín, una discusión también de los impactos económicos y sociales de ese proceso. ¿Y qué significaba eso en el cronograma de retiro de las centrales y en las fechas que se establecían? Porque evidentemente uno tiene que entender, no solamente para el retiro de las centrales a carbón, sino que para todo el proceso de la carboneutralidad, cuáles van a ser las consecuencias económicas y sociales. Por ejemplo, a nivel social, ¿qué significa, por ejemplo, un cambio en el cronograma en relación a la tarifa eléctrica? Pensemos, por ejemplo, lo que significó la marcha, ¿no es cierto?, de los chalecos amarillos en Francia. ¿Qué lo gatilló? Bueno, el aumento al impuesto al carbono. Entonces, si uno no tiene en consideración los elementos sociales, de alguna manera uno puede poner en entredicho, puede significar una problemática en lo que significa estos procesos. Y también, y yo coloco la tarifa en el tema social, ¿ya?, pero también los temas económicos. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la infraestructura que se requiere, especialmente, no solamente centrales, sino que especialmente en líneas de transmisión? Por lo tanto, el concepto que uno ha de acuñar, y a propósito de la consideración del tema del gas, es el de transición. O sea, una transición que no es cualquier transición, sino que una transición en base al contexto chileno. Ese contexto de ese 40% de las centrales termoeléctricas, de esa edad de las centrales termoeléctricas, de las circunstancias sociales y económicas del país, que seguimos siendo un país en vía de desarrollo. Eso evidentemente es la discusión de fondo que hay que plantear. Y eso obviamente nos lleva a una discusión muy importante, especialmente en lo que significa esta transición energética en relación a la costo-efectividad de las medidas, del mayor o menor impacto de las medidas y también de lo que significa aquellas medidas que se pagan solas versus aquellas medidas que de alguna manera hay que poner, por así decirlo, lucas sobre la mesa, o incentivos desde el punto de vista del Estado, o incentivos que se vayan generando en el tiempo. Por eso nosotros, de alguna manera, lo que en su momento quisimos hablar desde el Ministerio de Energía fue del camino propio chileno, que es distinto a la transición energética de otros países, como por ejemplo la famosa, ¿no es cierto?, Energiewende de Alemania, en que, claro, está el tema nuclear, sale el tema nuclear, pero de alguna manera el carbón se ha mantenido más o menos constante. Y además, con grandes gastos del Estado en cuanto a compensación de las zonas que se beneficiaban de los impactos positivos de la minería, ¿no es cierto?, y también de lo que significa, ¿no es cierto?, al sector productivo. Entonces el llamado, y esto no solamente es un llamado al sector público, sino que también a la academia y a las empresas, es que esa construcción de esa transición energética es una tarea que evidentemente es de todos, que es, por así decirlo, un gran desafío a la gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? Es la compatibilización, pero ojalá al menor costo posible, ¿ya?, porque eso te permita, obviamente, avanzar mucho más rápido. Y es por eso tan importante, ¿no es cierto?, rescatar, uno, el tema de la transición, dos, que es un plazo, ¿no es cierto?, que uno tiene una meta pero tiene que llegar y ver cómo llega a esa meta. Y muy importante el tema de la costo-efectividad. Y claro, la carbono neutralidad, como lo mostraba el profesor Ryan, parte de la base, ¿no es cierto?, de que hay un elemento que se mantiene fijo, que es el tema de los bosques. Pero ese elemento que se mantiene fijo y que nos permite llegar a la carbono neutralidad al 2050 podría moverse, para bien o para mal. Y como que el gran ausente de esta discusión, creo yo, a propósito de un comentario de Bernardo, es justamente el tema de los bosques. ¿Qué ocurre con los incendios? ¿Qué temas tienen que ver, en el fondo, con el riesgo respecto al control de incendios?
qué hacemos para mejorar la absorción de los bosques. Es un tema clave que creo yo se le ha puesto muy poca cabeza, entendiendo que prácticamente todo el resto de las medidas tienen que ver justamente con medidas del sector de energía y entendiendo también cómo repercute esto en el sector minero, que como ustedes saben, ¿no es cierto?, es un tercio, ¿no es cierto?, del consumo eléctrico del país y que efectivamente, ¿no es cierto?, puede aportar en grandes temas, especialmente en lo que es eficiencia energética. Del sector minero, solamente para recordar, pensemos que el 7% total de las emisiones de Chile, ¿no es cierto?, son emisiones directas del sector minero. Y tenemos un 14% que son indirectas, en el fondo, desde el punto de vista de la generación eléctrica. Entonces, obviamente, lo que haga el sector resulta muy relevante en el cumplimiento de las metas. Se ha hablado de electromovilidad, y todos sabemos, en el fondo, lo que significa la minería respecto a la electromovilidad. Y entendiendo además que la electromovilidad, especialmente en transporte, es una medida que perfectamente podría pagarse sola. No así en lo que significa la electromovilidad privada. La eficiencia energética también es una medida que debiera pagarse sola, ¿ya? Y obviamente lo que significa la electrificación. Y en caso de la industria minera, ¿no es cierto?, especialmente lo que puede significar la introducción de camiones a hidrógeno y también de algunos procesos que pueden electrificarse. Entonces, eso, si de alguna manera lo llevamos adelante, claro, son temas que se pagan solos. Pero hay una serie de otras medidas que no se pagan solas. Por eso es tan fundamental, ¿no es cierto?, incluir mecanismos de costo-efectividad. Y ahí sí hay un rol del Estado. Tenemos todavía un tema pendiente que tiene que ver con el proyecto de ley de permisos de emisiones transables. La lógica de la compensación. Nosotros con SOFOFA, desde el Ministerio de Energía, se firmó un convenio justamente para llevar adelante mecanismos o un banco de compensación de emisiones. O sea, hay una gran cantidad de temáticas, que hay una pega privada importante, como la que está llevando delante la SOFOFA, pero también una pega pública muy importante, habilitante muchas veces para que aquello genere reglas claras, en consonancia, obviamente, con lo que finalmente se determine respecto al artículo 6. Solamente para terminar, hay un rol de las políticas públicas. El legado de la COP debiera ser la costo-efectividad. Lo que se va a discutir es el artículo 6, que tiene que ver con costo-efectividad. Seguimos siendo un país en vía de desarrollo. Es clave, ¿no es cierto?, entender qué es una transición energética, ¿ya? Ahí entra el gas. Hay muchos factores, ¿no es cierto?, que ayudan, ¿no es cierto?, a sacar este tema hacia adelante. Y si de alguna manera no entendemos la lógica de la gestión ambiental y de la costo-efectividad llevada a energía, llevada a minería, de alguna manera yo creo que estamos hipotecando justamente poder llegar a la carbono neutralidad. El elemento de compensaciones, como nos mostraba Raúl, es un elemento sustancial en los compromisos del país, ¿ya? Y no podemos olvidarlo. Y eso requiere obviamente una habilitación desde el Estado y también un compromiso del sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora, saliendo de la parte más gobierno, vámonos a lo que es en minería. Jorge, como gran consumidor energético del país, digamos, sector minería, ¿cómo se entiende el rol en el logro de la carbono neutralidad o más ampliamente de un desarrollo más sustentable en el sector? También nos gustaría saber qué están haciendo hoy para integrar sus procesos energéticos a este nuevo paradigma, así como también cuáles son las oportunidades de negocio de mediano y largo plazo que se vislumbran con este cambio. Gracias, Macarena. En primer término, quiero agradecer a la SOFOFA, a Pablo, por la invitación de que he recibido de participar en este diálogo. Lo encuentro tremendamente provechoso y hacerlo, yo diría que preliminarmente a la convención de la COP25. Ya el subsecretario se ha referido a nuestra industria. En realidad, yo creo que más allá de ser una palanca económica del país, la industria minera, quisiera probablemente hacer un desglose a lo mejor un poco más macro. Creo que la sociedad en sí ha tomado conciencia sobre este efecto y tiene como propósito detener en alguna medida el deterioro de la atmósfera para evitar así el calentamiento global. Sin embargo, yo pienso que eso se debe hacer con la complicidad de todos los países en su justa dimensión, me refiero relativa al impacto. Ya alguien mencionó que nosotros no somos grandes actores con respecto a eso.
y también yo diría que con la visión más bien de Estado del efecto que tiene en el crecimiento económico y también en el impacto social. Me gustaría hablar de una sustentabilidad no solamente en el ámbito de la descarbonización, sino que también de una sustentabilidad social que están adicionados y principalmente, digamos, de cómo se estructura o se debería estructurar una gobernanza para aquello. Cuando uno mira el campo de la energía en el último tiempo en el mundo, yo creo que ha sido muy dinámico y ha tenido cambios que han sido sustanciales. De los 34.000 millones de toneladas de emisiones que hace el mundo, una parte importante, todos lo sabemos, que China, casi un 30%, y después Estados Unidos. Eso significa que de alguna forma u otra, el primero consumiendo prácticamente el 50% del carbono en el mundo, Estados Unidos no necesariamente es como un ejemplo, pero creo que es algo que ha sido relevante lo que ha hecho, en el sentido de que en la última década ha disminuido sus emisiones en un 10%, pero también en la última década su crecimiento económico ha sido prácticamente un 35% y se ha mantenido flat. Eso yo creo con algo que finalmente lo quiero homologar, que es algo que nos podría suceder a nosotros, que tiene que ver con la aparición de fracking, que era lo que mencionaba Bernardo sobre el shale gas y el shale oil también. Eso ha hecho de que en este minuto sea un país autónomo en términos energéticos, incluso exportador del gas, del cual nosotros en alguna medida nos estamos beneficiando, y que probablemente sea una bisagra importante para el efecto nuestro. Si lo analizamos en el contexto de país, que nosotros somos del orden de 110 millones de emisiones, que es 0.25, 0.26%, la generación es un porcentaje naturalmente importante. No tenemos en recursos naturales como el país que mencionaba con antelación, sin embargo creo que en antaño hubo convenios que funcionaron en alguna medida bien, pero que después se distorsionaron. Y estoy haciendo relación a estos depósitos grandes de gas que están en Neuquén, donde los caños están vigentes en este minuto y que podría ser interesante. Lo que fue el fracking para Estados Unidos puede ser el gas para Chile eventualmente. Más inserto yo diría que en la propia industria nuestras mayores emisiones tienen que ver en el alcance de dos, que son los indirectos, con el consumo de energía. Sí, consumimos un tercio de energía, consumimos prácticamente el 3 o 4% del agua, pero tenemos una recirculación, yo diría que importante, dos ámbitos en que hemos sido tremendamente exitosos, yo diría que también eficientes, y seguimos trabajando sobre ello. Eso hace que compañías, lo digo a título personal, el privilegio de estar en Collahuasi, fue la primera compañía minera que suscribió un contrato 100% verde a partir del próximo año, y que también forma parte de las centrales que actualmente nos abastecen, que es la de Tarapacá, que se va a detener el próximo año. Así lo hace Anglo América también a partir del año 2021. Eso hace también de que de alguna forma u otra, y lo puedo linkear con otro suministro que es relevante para nosotros, que es el agua, de tener una energía que sea más alcanzable con un costo más competitivo, de tal manera que los que estamos más en localizaciones más recónditas, que es más costoso en términos de inversión y también de OPEX, tener energías que sean de costos más bajos nos permiten también poder descomprimir el uso de las aguas continentales. Más intrínsecamente, yo diría, desde el alcance uno de lo que tiene que ver con nuestra propia industria, hay un par de tecnologías en desarrollo, que es el uso del hidrógeno, probablemente a partir de una electrólisis, y también para sustituir el petróleo como combustible principal de nuestros motores diésel por hidrógeno solar. Eso es algo que se está trabajando. Corfo también tiene, yo diría que avances que han sido sustanciales, pero que todavía no están en el nivel de madurez como para poderlo implementar. Alguien mencionaba sobre la eficiencia energética. Yo creo que en gran medida una de las razones de por qué Estados Unidos ha sido efectivo en esto es porque ha puesto un enfoque
medular con respecto a la eficiencia energética, de la cual nosotros como industria no hemos estado ajenos, porque somos un alto consumidor de energía. También es un costo relevante para nosotros, que independiente de cómo puede ser en cada una de las empresas, eso fluctúa en el orden de un 7 a un 15%. Por lo tanto, no pasa desapercibido. Estamos desarrollando en este ámbito, como por ejemplo el uso de conveyor, de cintas transportadoras, de tal manera de no utilizar motores diésel, a la vez esas cintas transportadoras que no sean con motores y reductores, sino que sean con sistemas gearless, no quiero entrar en el tecnicismo, pero que también son más eficientes y también con una energía, insisto, más alcanzable, generan un gran impacto al interior. Por otro lado, yo pienso que al final del día en la minería los inversionistas son más bien inversionistas tradicionales. Si bien históricamente, en los últimos 15 años, vale decir en el pic del año de los 90 hasta el 2005, uno puede ver la productividad total de factores de Chile, que fueron muy significativas, de más de un 3%, en gran medida estuvo apalancada por las inversiones y por los proyectos greenfield que se desarrollaron en la minería. Eso significó, yo diría, de que prácticamente triplicar la producción de cobre. ¿Por qué evolucionó esto? Porque al final del día, parte de la descarbonización y de la mejor condición humana que el mundo quiere y que nosotros estamos trabajando en ello, necesita también más minería, necesita más cobre, necesita más litio, necesita más cobalto. Y ahí viene el justo equilibrio. No vaya a traspasarse esto finalmente en un costo social y que no tiene relación con los justos equilibrios que al final del día son los que permanecen en el tiempo. También creo de que esto es un impacto económico y es un tema financiero. Aparecen oportunidades de financiamiento de los bonos verdes para proyectos que vayan en esa dirección, de los cuales yo diría de que dentro de las tecnologías, del mejoramiento de nuestros procesos, con la incorporación de nuevas tecnologías, podemos tener acceso a eso. En síntesis, creo que somos un protagonista, naturalmente, pero sí hemos hecho esfuerzos, yo diría que más bien en un ámbito mucho más amplio y no específicamente en lo que es la descarbonización en un 100%. Lo vemos con una perspectiva más holística. Muchas gracias, Jorge. Saliendo del sector minero, del consumidor, grande consumidor de energía, vámonos ahora al sector energético. Entonces, a Tomás que le queremos preguntar, o que nos dijera más o menos en 10 minutos, ¿cómo se entiende el rol de una gran empresa generadora de energía en el logro de la carbono neutralidad? ¿Qué están haciendo hoy para integrarse a este nuevo paradigma? Así como también, ¿cuáles son las oportunidades de negocio de mediano y largo plazo para las que se vislumbran con este empuje hacia carbono neutralidad? Gracias, Macarena. También agradezco a los que nos convocaron a este seminario. Y si me permiten también hacer una reflexión inicial como sector, más que como compañía. Para poner las cosas en perspectiva, en Chile la generación de CO2 atribuible a la generación eléctrica alcanza alrededor del 30%. Aproximadamente un 24-25% asociado a la central de carbón y el resto a los ciclos abiertos y los ciclos combinados que funcionan con gas natural. Y por lo tanto, cuando hablamos del desafío de la carbono neutralidad, ciertamente que el sector de generación eléctrica tiene un rol muy importante que jugar. Pero también no podemos perder de vista de que el desafío es transversal, y las cifras que acabo de indicar así lo sugieren. Hay, por lo tanto, un 70% de generación de gases de efecto invernadero atribuible a sectores de la economía distinta a la generación eléctrica propiamente tal. Y afortunadamente el sector eléctrico y el sector de la generación eléctrica en particular está a la vanguardia y es quizás hoy día claramente el principal protagonista de la solución de este camino de transición hacia la carbono neutralidad.
y eso obviamente toma la forma de la generación eléctrica en base a fuentes limpias, la hidroelectricidad, que ya está presente en el país de forma importante, la generación eólica, la generación base solar, la geotermia, etc. Y por lo tanto, me parece que el sector eléctrico en general se ha hecho cargo de manera importante de este gran desafío que es avanzar hacia una sociedad menos intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero y un clima más, o una sociedad más resiliente al cambio climático. Y cuando uno mira las cifras que hice en relación con las inversiones que se están haciendo en el sector, vemos que casi exclusivamente estas se están concentrando en tecnologías que consideramos limpias y que en definitiva entonces son un aporte a este objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Nos preocupa, sí, por supuesto, que todavía no tenemos un marco regulatorio coherente, creo que lo mencionó Bernardo hace un rato atrás, donde por una parte se incentiva la mayor participación de estas tecnologías limpias y por otra parte también, ¿cierto?, se avala y se fomenta indirectamente también la instalación de tecnologías que no son consistentes con este primer objetivo. Pero de eso seguramente vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, hoy día el sector eléctrico está ya jugando un rol muy importante en la descarbonización a través de sus programas de inversión, y me parece que es un gran aporte y hoy día la principal solución al problema que tenemos como sociedad. Esto obviamente también lo hemos recogido en Colbún como empresa. Tenemos un programa de inversiones bastante ambicioso, una ambición de ojalá poder duplicar nuestro parque actual de generación en base a tecnologías hidro, solar y eólica. Tenemos un portfolio de proyectos que hoy día ya exceden los 3.000 megas, que apuntalan esa meta, y estamos muy confiados de que también como empresa vamos a hacer una contribución importante a esto. De hecho, nos hemos planteado una meta bien concreta, en el sentido de disminuir en más de un 50% nuestra huella de carbono de acá al año 2030. Y como todos saben, nos hemos comprometido a cerrar nuestra única central a carbón que tenemos operando en el sur a la cuadra del año 2040, y vamos a volver sobre eso más adelante. Por lo tanto, como empresa, como sector, como empresa, estamos jugando este rol, yo diría, pivotal, este rol o como mayor protagonista en la descarbonización. Y acá también no solamente hay un desarrollo virtuoso en lo que nos preocupa por el lado de la oferta, que a su vez están parados, ¿cierto?, por los menores costos de desarrollo que tienen las nuevas tecnologías, sino que también por el lado de la demanda. Hoy día en Chile, la gran mayoría de nuestros clientes nos están exigiendo que el suministro eléctrico sea un suministro basado en tecnologías limpias. Concretamente, el sector minero, hoy día yo no conozco ninguno de los contratos que se han licitado o negociado en los últimos 2 años que no tengan ese atributo como condición fundamental. Y esa misma práctica, esa misma demanda, esa misma exigencia, también la estamos viendo en varios otros sectores de la economía. El retail, por nombrar algunos también, ¿cierto?, algunos centros comerciales, están exigiendo que el suministro sea certificado en base a tecnologías limpias. De tal manera que estamos en un círculo, yo diría, bastante virtuoso en nuestro sector, donde oferta y demanda están apuntando exactamente en la misma dirección. Nos preocupan, sí, aspectos sistémicos, en el sentido de hacer sustentable la transición misma. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con los desafíos y la problemática que plantea el carácter intermitente de muchas de estas tecnologías limpias, en particular, ¿cierto?, la solar y de alguna manera también la eólica. En Colbún, con Valgesta, acabamos de terminar un estudio
en la cual examinamos cuáles son los requisitos que tiene esta transición hacia una matriz de generación más limpia y en particular una incorporación mucho más masiva de las tecnologías solares y eólicas al sistema. Y la conclusión es bien interesante. Señala que ya a la cuadra del año 2025-2026 el sistema va a requerir del orden de los 3.000 megas de respuesta automática y en pocos minutos a la intermitencia, especialmente sobre todo de las tecnologías solares. ¿Qué significa esto? De que el poder cumplir la meta de descarbonización, el cumplir la meta de lograr la carbono neutralidad en definitiva, pasa por tener un sistema eléctrico que sea consistente, en el sentido, ¿cierto?, de poder alojar estas mayores tecnologías intermitentes. Y quizás la mejor forma de ilustrar esto es hacer el siguiente supuesto bien sencillo. Supongamos que hoy día en Chile decidimos cerrar todas las centrales carboneras, hoy día. ¿Qué le pasa al sistema? ¿Qué le pasa al sistema? El sistema deja de funcionar. Hay blackout, ¿cierto? Y claramente el sistema no es sostenible. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de que estamos hablando de una transición sostenible, nos tenemos que hacer cargo de que la introducción de estas nuevas tecnologías requieren mantener ciertos atributos que tienen las carboneras y que tienen las energías de base. Y ahí es entonces donde entra la problemática de la falta de señales y de una regulación insuficiente para que se realicen las inversiones que tienen que acompañar esta transición. Sea esta batería, sean estos centros centrales hidro con capacidad de regulación, sean, ¿cierto?, el perfeccionamiento, la sofisticación de las centrales a ciclo combinado, que den respuesta entonces en tiempos muy limitados de tiempo a las intermitencias de las energías renovables de fuente variable. Eso lo echamos de menos y eso estamos permanentemente insistiendo y tocando todas las puertas como empresa y ciertamente también como sector. Este es un diagnóstico que tenemos como sector en general, y Colbún en particular, y ojalá que podamos avanzar en eso en forma urgente. Uno piensa que el año 2025, el año 2026 está muy lejos, pero hemos visto, ¿cierto?, que en materia de regulación, adaptación y las inversiones mismas, ¿cierto?, tienen un periodo de maduración tal, ¿cierto?, que hace urgente que empecemos a legislar, que empecemos a regular, que empecemos a dar las señales de precio desde ya. Eso es interesante. Muchas gracias. Bueno, ahora para seguir vamos a hacer unas preguntas más específicas a cada uno de ustedes. Ya. Partiendo también por Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con respecto a las... O sea, no, ¿qué opinión tiene sobre cuáles son las condiciones habilitantes que debiéramos, que se requieren para alcanzar la carboneutralidad? Bueno, yo creo que son muchas condiciones de todo tipo, tanto privadas como públicas. Desde el punto de vista del sistema eléctrico, efectivamente Tomás ha hablado de señales, especialmente lo que es la generación y lo que significa señal respecto, entiendo yo, a lo que se refiere más bien a temas de flexibilidad. Yo creo que es un tema que es muy importante y el tema que se está hablando en todo el mundo en el sector eléctrico, la flexibilidad. Por otro lado, hay un tema que es crucial y que tiene bastante complejidad en términos de infraestructura y tiene que ver con las líneas de transmisión. El tema de Cardones por Paico, que ustedes no saben lo que fue ese proceso, de una gran complejidad, entendiendo que correspondía a la ley, ¿no es cierto?, antes de que sea modificada respecto al segmento de transmisión. Pero incluso con la modificación y los estudios de franja, el tema tampoco se va a solucionar. De hecho, en cuanto a plazos y por lo que significa el estudio de franja, es también una cuestión increíblemente compleja. Tenemos que llegar quizás a términos medios. Claro, estudio de franja para las grandes líneas de transmisión, pero efectivamente en lo que significa otras líneas de transmisión, tenemos que ver la forma de cómo sacar adelante, ¿no es cierto?, esa línea de transmisión en el menor tiempo posible. Ese va a ser, creo yo, y entendiendo que tienen que haber señales de precio, ¿no es cierto?, respecto a la generación, el gran tema respecto a la transición. No es factible una transición como la que está planteada ahora, adelantarla, si no podemos apurar los temas de la línea de transmisión. Hay un desafío
que nadie sabe muy bien cómo llevarlo, ¿ah? Tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. Pero ahí de alguna manera se requiere ponerle mucha cabeza, ¿no es cierto?, a lo que significa la línea de transmisión. Porque, claro, Tomás decía, ¿no es cierto?, el tema del 30%, pero al final el sector de energía, incluyendo transporte e industria, ¿no es cierto?, claro, el 78%. Entonces, en el fondo, ¿qué significa eso? Bueno, ¿cómo electrificamos a ese resto del porcentaje para llegar al 78%? Y ese efectivamente es el gran desafío, un poco la electrificación de la sociedad en base a energías renovables, que muchas de ellas son variables. Cómo le damos base, ¿no es cierto? Y por otro lado, cómo podamos transmitir, ¿no es cierto?, esa energía desde donde se genera hasta donde se consume. Eso, hay muchas otras condiciones habilitantes, ¿ya? Pero creo yo son dos temas esenciales de la transición energética. Y respecto a proyectos energéticos o proyectos disruptivos, ¿qué visión tiene el gobierno? Bueno, hay un proyecto de ley que es muy importante y que fue aprobado recientemente en la Comisión de Minería y Energía, que es el proyecto de ley de eficiencia energética. Es un proyecto de ley que quedó, por así decirlo, pendiente de la agenda del gobierno anterior, porque generaba señales algunas veces contradictorias, en el sentido un poco de ir señalando, bueno, porcentaje de eficiencia energética a determinadas industrias, y no entendiendo que detrás de la eficiencia energética lo que hay, ¿no es cierto?, es bastante una lógica de sostenibilidad. O sea, una opción que puede generar buenos negocios a la compañía, ¿no es cierto?, y además réditos ambientales. Entonces entra más bien en el marco de los instrumentos económicos. O sea, tú cómo das señales e información para que cada empresa, ¿no es cierto?, tome sus mejores decisiones que nos lleve. Y porque la eficiencia energética es un segmento muy importante en lo que significa esta transición energética. Ese proyecto de ley es súper relevante y evidentemente todo lo que apunte a la costo-efectividad. Y recordemos lo que ha sido la historia de las leyes de permiso de emisión transable en el país. Desde, ¿no es cierto?, sus orígenes, en que la ley 19.300 no la incorporó formalmente, sino que a propósito de los planes de descontaminación, artículo 47, artículo 48, se señala, ¿no es cierto?, este tema va a ser regulado por una ley de permiso de emisión transable. Luego, un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que introdujo el expresidente Ricardo Lagos, que se llamó Ley de Bonos de Descontaminación. Más bien pensado especialmente en contaminantes locales, aunque era más macro. Y como de alguna manera hubo bastante oposición, creo yo, de muchas ONG, ¿no es cierto?, esto de comerciar con el aire, etcétera, etcétera. Ahora el tema clave, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista más político, es que al incluir no solamente los temas de contaminantes locales, sino que también los temas de contaminantes globales, creo yo, le da una legitimidad mucho mayor para poder discutir este tema. Y es un tema bien relevante, porque sin perjuicio de otras medidas que se puedan sacar adelante, sea a nivel de impuestos u otros instrumentos, pero al final lo que le da, como por así decirlo, una mayor igualdad en lo que significa atribuirle a cada industria lo que son sus emisiones y ver cuánto cada industria puede reducir sus emisiones, es justamente una discusión sobre los permisos de emisión transables, en que tú haces un análisis, industria por industria, cuánto contribuye, y bueno, y cuánto son las metas del país, ¿no es cierto?, hacia futuro, y cómo eso tú lo vas actualizando. Yo creo que ahí hay un desafío muy importante que tenemos que tomar como país, ¿no es cierto?, en relación justamente a establecer buenas lógicas de política pública para sacar adelante la transición energética, que no es fácil. Y yéndonos ahora a minería. Jorge. De nuevo. Sí, de nuevo. Y tomando también el tema de proyectos disruptivos. ¿Qué líneas de negocio están potenciando hoy en día en minería? A ver, en primera instancia quisiera mencionar de que en realidad el mundo ha tenido o está en un proceso de transición que es gigante en el ámbito económico. Y quiero mencionar de que una economía básicamente fundada en combustibles fósiles, el negocio del petróleo sigue siendo el negocio más grande del mundo, hoy en día está en un proceso de transición hacia energías renovables no convencionales. Creo que el gran hito de esto, y que ayuda naturalmente, tiene que ver en que el negocio de las energías renovables es un buen negocio. De lo contrario, creo que podríamos haber tenido una problemática no menor. Y eso es concordante, digamos, con el impacto que tiene con la generación sobre las emisiones también. Y por ende, el efecto que a nosotros nos produce en forma indirecta.
Muchas veces, probablemente la gran mayoría acá presente ha escuchado de que nuestros costos se incrementan en el tiempo, los rasgos, los anfiteatros se profundizan, por lo tanto el consumo de energía, y tanto con alcance primario y secundario, diésel y energía eléctrica, son crecientes en el tiempo. Por de pronto, vuelvo a sostener que la incorporación de energías renovables a costos que sean competitivos es una gran ayuda, digamos, en la línea de negocio de nosotros. Y probablemente el ámbito más interno tiene que ver con la eficiencia de nuestros propios procesos, pero con la incorporación de tecnología, no al revés, en el sentido en que creo que tenemos una gran oportunidad. La gran mayoría de las compañías lo está haciendo por las propias condiciones de mercado y lo que nos ha tocado, yo diría, vivir a partir del año 2015, de una situación compleja, digamos, financiera, después de haber vivido un superciclo del cobre bastante longevo, que yo creo que ninguno de nosotros quería que finalizara. Pero naturalmente yo diría que así fue y nos hemos tenido que adaptar. Yo diría que todas esas lecciones, todos esos pasados que pueden haber sido un poco tortuosos, hay un aprendizaje que es notable. Cuando uno empieza a hacer el escaneo, yo diría, más minucioso, más profundo, ve que aquí hay una muy buena oportunidad. Y la oportunidad también desde el punto de vista de energía, para lo que mencionaba sobre el uso de celdas de combustibles con hidrógeno solar, cuando tenemos acceso a energía y a agua a precios que son competitivos, es una gran oportunidad para la industria. Gracias. ¿Y qué visión tienes sobre el cobre verde? A ver, el cobre verde yo creo que definitivamente debería tener una transversalidad. Yo mencionaba recién de que los inversionistas históricos en la minería metálica se mantienen, independiente de que en el último tiempo en este ciclo alto se hayan incorporado algunos y hayan salido y finalmente probablemente defraudados del ámbito minero. Sin embargo, yo en lo personal he podido ir viendo un cambio en los cuerpos directivos de las principales empresas del mundo, y no ajeno, digamos, a lo que son los directores de las empresas nacionales también. En que probablemente hace 20 o 25 años atrás, cuando yo inicié la incursión en esta industria, los estados de resultados eran prioritarios y eran lo más relevante. Hoy en día, con mucha frecuencia, uno escucha de que los directores y los accionistas le dicen, mire, en realidad me parece bien, pero también ocupe parte importante de su tiempo en que este negocio sea sustentable en el tiempo. Pero no solamente por el hecho de decir el cobre verde o un cobre específicamente porque pase por procesos que tengan una mayor descarbonización, o la descarbonización, o que los directivos nos estén pidiendo la descarbonización de nuestros activos. También tiene que ver con una componente social importante. No olviden que por allá el año 88, si mal no recuerdo, Nike fue severamente castigado por el uso de niños de 11 años en la producción de calzado. Nosotros no podemos caer en eso. Tiene que haber una trazabilidad con respecto a esto. Por el hecho de ser una actividad que forma parte probablemente del 11% del Producto Interno Bruto de este país, que en la zona norte es más del 25% del Producto Interno Bruto de las regiones, somos un actor importante, pero el hecho de ser un actor importante no solamente en la producción, sino que también en lo que nosotros podemos generar en nuestros entornos. De alguna forma u otra, yo diría que los empresarios, los ejecutivos, el gran asset que tiene es en la capacidad de gestión. Y eso de alguna forma la sociedad nos pide que si lo hacemos relativamente bien en nuestras preocupaciones más habituales, también sea un esfuerzo, digamos, hacia ello. Y creo de que en eso nuestra industria se ha incorporado en forma, yo diría, muy activa. Naturalmente que conozco más el proceso de nuestra propia compañía, que en función de lo que es la fundación educacional
que coadministramos, sin saber ni ser expertos nosotros en educación, pero vuelvo al mismo punto de la capacidad de gestión, de poder tener liceos donde tenemos los mejores puntajes de CINCE a nivel nacional en liceos técnicos, me refiero. Pero eso tiene un encadenamiento muy fuerte con el desarrollo de los proveedores locales, para que se genere un efecto no solamente en el empleo, sino que en la calidad de los servicios, con esta misma perspectiva y esta mirada, yo diría, más holística, de producir un producto no solamente verde, sino que también socialmente sustentable. Creo que la banca mundial, el mercado, lo va a apreciar mucho más en esa componente. Siguiendo la línea de la parte social, ¿de qué otra manera, siendo ya un poco más tangible, incorporas a la sociedad en todo este sistema? Yo creo que muchas veces la mejor manera son con ejemplos relativamente simples. Las cosas, por definición, las cosas complicadas yo no las entiendo. Nosotros vemos un pueblito que se llama Pica, que es la municipalidad que nos alberga, que es un oasis. Primeramente empezamos a trabajar con ellos para mejorar su capacidad de regadío y posteriormente ahora último se ha transformado en una potencia alimentaria y en gran medida, por ejemplo, las verduras que consume nuestra gente, que no son pocos, alrededor de 6.000, y de otros pueblos aledaños, son producidas ahí, pero con un impulso hacia ellos. Toda la reposición de nuestros trabajadores por retiro y otras circunstancias viene de estos colegios que yo acabo de mencionar. Nosotros acabamos de tomar una decisión de que todos los contratos bajo $3 millones para las empresas regionales se libere la boleta de garantía y se cambie por una póliza. Eso significa que toda esa capacidad de crédito que tiene un costo financiero lo pueden reinvertir en su propia empresa. Esos son señales profundas y concretas para el desarrollo, digamos, de la región y del país. Gracias. Entonces, preguntas ahora para el señor Keller. Primera, ¿qué oportunidades vieron al sumarse al compromiso voluntario de la descarbonización? Me encanta la palabra voluntario. Yo creo que es muy importante desde un punto de vista de la señal, especialmente, ¿no? De la señalización. Chile es claramente uno de los países más afectados con los impactos del cambio climático. Y es por eso que nos parece, como compañía, de que es importante aportar a todas las señales y a todas las iniciativas que tengan que ver con avanzar en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Una de las cosas que a mí me intrigan y hasta cierto punto me ofenden como chileno. El problema del cambio climático hoy día, más que un problema de flujo de emisiones de CO2, es un problema de stocks de CO2, que tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos 100 años, y donde le cae una responsabilidad fundamental a los países más desarrollados. Y no sé en qué momento de la discusión se perdió esa asignación de responsabilidades que conversen con el origen del problema. Pero en fin, eso ya parece aparentemente water under the bridge, ¿cierto? Y hoy día estamos en una situación en la cual sentimos que todos tenemos que contribuir en forma simétrica, ¿cierto?, al tema desde un punto de vista del concepto de flujo. Habiendo dicho eso, y como empresa chilena claramente nos identificamos con la problemática y con ser parte de la solución. Y ciertamente que la descarbonización va en la dirección correcta. Y por eso nos pareció que es importante sumarnos a esta iniciativa, ¿eh? y la hemos apoyado también en forma franca y abierta, y al subsecretario eso le consta. Habiendo dicho eso, esta ruta la ruta que se fijó está llena de desafíos. Yo lo dije antes. El subsecretario también hizo alusión a algunos de los hitos importantes que necesitamos para que esto funcione.
En primer lugar está el desafío de la expansión del sistema de transmisión. O sea, para poner en contexto esto, hay algunas discrepancias respecto de cuál es la magnitud del esfuerzo, pero por lo menos hay que entre duplicar y triplicar el sistema de transmisión chileno en los próximos 15 años para que los objetivos de descarbonización sean viables y factibles. Punto 1. Y 2, también lo mencionó el subsecretario, necesitamos una ley de flexibilidad, una ley, ¿cierto?, que dé las señales de precios que permitan efectuar las inversiones en aquellos activos que cuenten con los atributos de las centrales que estamos sacando del sistema. Y tercero, y eso también lo refrendó el estudio que hizo el coordinador a propósito, ¿cierto?, de la mesa de descarbonización que tuvimos en su oportunidad, dependemos y seguimos dependiendo en alguna medida de cuáles las condiciones hidro del país. Todos estos estudios, por ejemplo, que se han hecho y que viabilizan de alguna manera, sujeto a las condiciones anteriores, la descarbonización hacia el año 2040, pasan por tener condiciones hidro normales. Y entramos a la discusión entonces cuáles son las condiciones hidro normales. Claramente los últimos 10 años marcan una trayectoria distinta al promedio histórico, que es el que normalmente se toma como referencia para hacer las proyecciones, ¿cierto?, del sistema eléctrico en el largo plazo. Así es que sí nos parece una agenda importante, una agenda interesante, una agenda, sin embargo, que se va a ir revisando, tal como lo dicen los acuerdos respectivos, cada 5 años para ir viendo cuál es el progreso que tenemos nosotros en estas condiciones de borde, que son las que en definitiva viabilizan o no viabilizan el cronograma que se ha trazado. Otra pregunta, ya yéndonos un poco a los tipos de tecnologías renovables. ¿En cuáles ven más oportunidades hoy en día? A ver, yo creo que no se puede generalizar. Hay proyectos solares mejores que otros, más atractivos que otros. Lo mismo es válido para las tecnologías, la eólica, por ejemplo. Y va a depender de un número importante de factores, pero quizás entre los más importantes es mencionar, obviamente, las condiciones de radiación, en el caso de las solares, y las condiciones de viento, y la modulación, ¿cierto?, del viento en los lugares en los cuales se emplazan en los proyectos. Uno no puede hablar de un proyecto típico solar o un proyecto típico eólico, va a depender mucho de las condiciones, insisto, fundamentalmente de radiación, por un lado, y de las condiciones de viento por el otro. También es muy importante definir cuán accesible es al proyecto el sistema de transmisión. Pasa a ser un componente importante del CAPEX del proyecto, cuán cerca está la central, ¿cierto?, del sistema de transmisión. Y en tercer lugar, también la topografía del terreno juega un rol importante en la decisión, ¿cierto?, si un proyecto es más o menos atractivo. De tal manera que hablar, ¿cierto?, del proyecto estándar no existe. Las empresas nos vamos a diferenciar en nuestra competitividad en la medida que seamos capaces de desarrollar proyectos, obviamente que sean más favorables o que cuenten con las condiciones más favorables, especialmente en las 3 dimensiones que yo acabo de mencionar. Y otra pregunta, ¿no tiene considerado termosolar? Termosolar sí, es una tecnología sumamente interesante porque es una tecnología que capturando la energía solar, como dice su término, además tiene la característica de representar una generación de base, va a estar presente la mayor cantidad de horas en el día, no exactamente las 24 horas, seguramente la tecnología se ha seguido desarrollando para dar ese atributo, pero sí hoy día las centrales que conocemos, ¿cierto?, dan energía de base durante unas 19 a 20 horas. El desafío que tiene esa tecnología hoy día todavía es que es relativamente cara y no puede competir todavía de igual a igual, ¿cierto?, con la tecnología solar o la combinación de tecnología solar, ¿cierto?, con los ciclos combinados, ¿cierto?, o con las centrales hidro con capacidad de regulación, ¿no? De tal manera que es una tecnología interesante, ya hay proyectos, incluso en Chile, ¿cierto?, interesantes, pero los números todavía, ¿cierto?, no están ahí para ser enteramente competitivos con las tecnologías más convencionales, ¿no? Especialmente si no contamos con señales de precios que premian, ¿no?, ese atributo de dar energía de base, ¿no?, como ya señalado antes ya
en forma casi latera. Muchas gracias. Que tenía que preguntarlo porque para el público termosolar en la termosolar la intermitencia casi no está gracias a los almacenamientos, a diferencia de fotovoltaico. Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. Entonces, ahora para ir terminando, quisiera pedirle de nuevo que en 5 minutos que nos pudiese dar unas palabras de cierre. ¿Ya? Voy a invertir el orden ahora. Partamos por minería. A ver, nosotros participamos activamente en poder hacer las reducciones de gases de efecto invernadero. Hemos estado en contacto con la industria, no solamente el Consejo Minero, sino también la Sociedad Nacional de Minería y la Asociación de Proveedores para la minería en conjunto. Nos parece obviamente que es una idea en la cual tenemos que trabajar, tenemos mucho que aportar también. Por de pronto, individualmente y en forma colectiva, esos esfuerzos se están haciendo. Insisto que para nosotros muchas veces es como una contradicción, porque por un lado se hace un esfuerzo por hacer una descarbonización y por el otro lado se requiere producir más para que haya una reducción de gases de efecto invernadero en el mundo, se requiere más de la minería. Por lo tanto, es un esfuerzo que no es menor. Sigo insistiendo en que esto tiene que ser un justo equilibrio también con las variables de crecimiento económico y social, porque eso finalmente es lo que nos va a mantener en un equilibrio estable en el tiempo. De lo contrario, yo creo que no se va a producir un colapso, pero es posible de que más allá del protagonismo y la importancia que no solamente la industria del cobre, sino de la industria de los metales en el mundo, hagan un esfuerzo en forma conjunta. Y eso tiene que ser de la mano también, obviamente, que de la generación, de la academia, de los centros tecnológicos que de alguna forma u otra nos ayudan y nos puedan proveer algunos cambios que sean sustantivos, que nos presenten cambios cuánticos en el ahorro y en la eficiencia de nuestro proceso. Muchas gracias. ¿Y energía? A ver, 2 o 3 conceptos que me gustaría recalcar. Uno, la electrificación de la sociedad es hoy por hoy la gran solución para hacernos cargo del desafío de ir evolucionando hacia una sociedad menos intensa en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por lo tanto un sector muy atractivo, es una industria no del presente, es del futuro además. Estamos convencidos de que el consumo eléctrico va a aumentar de forma muy importante, va a ser un buen negocio, por lo tanto, para los que estamos presentes en esta industria, y va a ser una contribución significativa a este desafío ambiental que tenemos como planeta y como país en particular. Para que esto se concrete, necesitamos tomar decisiones importantes en el marco regulatorio, muchas veces decisiones que políticamente no son muy sexy, pero que tienen que tomarse y vamos a seguir empujando para que eso ocurra. Y en tercer lugar, reconocer, ¿cierto?, que el problema y el desafío es también transversal, no solamente un desafío de la industria de los generadores eléctricos, sino que nos convoca a la sociedad entera y a todos los sectores productivos. Muchas gracias. Y ahora último le dejo la palabra al sector gobierno. Ricardo, por favor. Gracias, Macarena. Me quería hacer cargo del comentario de Tomás respecto a discusión respecto a los stocks, respecto a las emisiones. Eso en la práctica está considerado. O sea, si uno analiza cómo ha sido el devenir de los acuerdos internacionales, de alguna manera desde la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en el año 92, se establecen obligaciones a los países, especialmente en cuanto a inventario, ya señala, bueno, cuáles son sus emisiones. ¿Qué ocurrió? Hay un principio, que es un principio ambiental muy importante, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que se reflejó en Kioto cuando justamente se estableció solamente obligaciones de reducción de emisiones a los países desarrollados, y además posibilitar mecanismos
para compensación en el fondo de países desarrollados en relación a países en vía de desarrollo. ¿Y qué ocurrió? Efectivamente, cuando se discutía París en la previa, era muy difícil volver a llegar a esa solución que proponía Kioto, en el fondo, en el sentido de que generar en el mismo tratado, ¿no es cierto?, obligaciones de reducción de emisiones. Entonces, al final se dice, ok, responsabilidades comunes sí, pero diferenciadas, unos más que otros. Eso en la práctica se entiende que se reconoce en lo que cada país tiene que presentar a la Secretaría del Tratado, que es la contribución nacional determinada. Porque es justamente en esa contribución donde se debiera reflejar las diferencias, obviamente, de responsabilidades entre los países que han emitido más a nivel de stock, ¿no es cierto?, versus los que han emitido menos. Y eso es una cuestión que Chile siempre tiene que pelear. Yo creo que es muy importante hacerlo, ¿ya? Porque efectivamente hay una diferenciación. Y también hay un tema que tiene que ver con el financiamiento de las iniciativas que se lleven a cabo en Chile respecto a esa temática. Y Chile, efectivamente, ¿no es cierto?, presentó su contribución, el 30% al 2030, y obviamente ahora genera un trazado que de alguna manera, en base a ese trazado, le va a permitir, ¿no es cierto?, determinar, bueno, cuál va a ser su futura contribución nacional determinada. Ahora, ese trazado también obviamente es un trazado que es bastante dinámico, ¿ah? Y que hay que ir analizándolo año a año. Y por eso esta lógica de la revisión, no solamente respecto a la contribución nacional determinada, sino que también respecto, por ejemplo, al cronograma de retiro de las centrales a carbón. O sea, a fondo claro, son 5 años, ¿no es cierto?, para las primeras 8 centrales, y bueno, y después hay que ir analizando desde la lógica no solamente ambiental, porque al final es una medida ambiental, sino que al revés, en fondo es cuáles son las consecuencias de esa medida ambiental en lo económico y en lo social, porque obviamente hay que tener líneas de transmisión, hay que tener generación, ¿no es cierto?, y también no podemos, ¿no es cierto?, generarle un incremento en la tarifa a las personas, y es una cuestión que, como ustedes saben, ¿no es cierto?, genera bastante malestar ciudadano. Entonces son temas que son muy importantes y en los cuales se requiere el involucramiento de toda la sociedad. Ahora, como que nos apuramos con todas las medidas de política pública ahora, ¿no es cierto?, pero en realidad como país tuvimos un gran desfase en los temas de carbono. Claro, teníamos la Convención Marco del 92, teníamos Kioto y después el Acuerdo de París, pero a nivel de legislación nacional no teníamos prácticamente ninguna mención a temas de cambio climático, salvo algunas atribuciones para el Ministerio, ¿no es cierto?, en la ley del 2010, y el tema, ¿no es cierto?, de los impuestos verdes, ¿no es cierto?, que también se sacó. Ahora, el tema clave, entonces, en el fondo, es que de alguna manera ha faltado, creo yo, una discusión de política pública más importante, porque de alguna manera este desfase que se dio entre la legislación internacional y la nacional, de alguna manera como que ahora nos estamos apurando, ¿no es cierto?, a tratar de sacar todos los temas. Y eso, creo yo, hay un debe bien importante de las políticas públicas. Y como que ahora, ¿no es cierto?, como con la COP se gatilla todo. Lo que además nos genera una problemática, ¿no es cierto?, porque estas cosas hay que analizarlas con tranquilidad, ¿no es cierto?, sabiendo muy bien cuáles son sus consecuencias económicas y sociales. Pero lo más importante, creo yo, como mensaje final, es entender, uno, que estamos en una transición. No podemos importar transiciones en otros países. Tiene que ser de acuerdo a la realidad nacional. Y 3, esa realidad nacional, ¿no es cierto?, significa sí o sí entender muy bien cuáles son las consecuencias económicas y sociales de las medidas que llevemos adelante. Es un tema muy importante, porque como decía Joaquín al final de su discurso, es que la sostenibilidad no es sinónimo estricto de lo ambiental. Puede haber temas ambientales que no sean sostenibles desde el punto de vista económico o desde el punto de vista social, como poner temas que no sean sostenibles desde lo económico hacia lo ambiental y lo social, y viceversa. Y ese, creo yo, es lo difícil y lo complejo, pero para eso justamente está la gestión ambiental, que está la llamada a sacar ese tema adelante. Derecho a réplica, don Tomás. No, es que me pareció muy interesante el comentario a propósito de lo que tiene que ver Chile, porque nuevamente, siendo el tema de Chile uno de los países más afectados por el tema del cambio climático, lo que hagamos en Chile en materia de reducción de emisiones es irrelevante desde el punto de vista del impacto global en el clima. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr, ¿cierto?, es que los países que más emiten efectivamente tengan planes de reducción de emisiones efectivos y que sean enforzables. Y ahí
¿cierto? Me encanta citar a Jean Tirole, que el economista que salió con el premio Nobel, que es súper categórico respecto de lo que se requiere a nivel internacional para que esto funcione, ¿cierto? Un precio del carbono internacional que sea con acuerdos que sean ejecutables, ¿cierto? Y un sistema transable de bonos de carbono. Si no, esto no tiene ningún destino. Yo creo que eso tiene que ver con el artículo 6, y yo creo que al final de cuentas, el éxito o el fracaso de esta COP25, y le cabe una gran responsabilidad al gobierno en ese sentido, es sacar adelante el artículo 6. Quiero salir un poquito del libreto, pero un pequeñito. ¿Tienen pensado cómo seguir el momentum de la COP25? ¿Cómo seguir el momento? Claro. Es que ellos son el momento. No, sí, yo creo que el problema no va a ser, o sea, bueno, efectivamente hay grandes temas para la COP25. Yo creo que la gran situación es el ex post de la COP25. A eso voy, a Una eso especie voy. como de presión ex post, ex COP. Es como una especie como de síndrome que creo que se nos podría dar en el fondo de no seguir con la discusión de política pública bien fundamentada, con datos duros en el fondo, que yo creo que es lo más relevante. Yo creo que obviamente el tema del artículo 6 es el gran tema. Ya, o sea, si desde el punto de vista jurídico-ambiental uno quiere sacar una buena lección o un buen legado de lo que podía hacer la COP, es justamente poder sacar adelante ese artículo. Gracias. Quiero cerrar agradeciendo a todos por estar, a todas y todas, ¿no es cierto?, por estar acá, a nuestros expositores, Ricardo, Jorge, Tomás, Macarena. Creo que no voy a tratar de resumir porque se han dicho muchas cosas, pero simplemente indicar que un primer tema que a mí me parece muy interesante es que la carbono neutralidad es una condición clave, pero no única para la sustentabilidad, y que el objetivo final es la sustentabilidad. Lo segundo, la importancia de las políticas públicas, de la coordinación. Y lo tercero es que los números tienen que dar, privado, socialmente, ¿no es cierto?, y públicamente. O sea, los números tienen que dar para todos lados. Son tres temas que me quedan dando vuelta. Una vez más agradezco a todos su presencia, y quedan cordialmente invitados para el siguiente conversatorio, que será dentro de unas semanas. Muchas gracias.